pregunto, sí, No, después hacemos. pregunten. Bueno, cuéntenos un poco de qué es El motivo de la visita, el para nada. El objetivo es transmitir y aprovechar para contar cómo está viniendo la situación del país en materia laboral, en materia también hablar sobre esta juntada de firmas vinculada al plebiscito contra la reforma de la seguridad social. En materia laboral, yo creo que tenemos que reconocer lo primero, que hay situaciones muy variadas, no se puede hablar, hacer un resultado único, pero en términos generales, en términos del país, e incluso en el conjunto de los territorios, hay tendencias a la mejora de la situación del empleo. De hecho, los datos nacionales en cuanto a la cantidad de gente que está en el mercado de trabajo indican que nuestro país está en los niveles equivalentes al 2016, o sea, siempre tomando en cuenta que desde el 2015 en adelante hasta el 19 hubo un proceso de deterioro del empleo, y en el 20 ni hablar por la pandemia, y bueno, hoy, desde el 21 en adelante, y al cerrar el año 23, tenemos una tasa de actividad, es decir, de gente que está en el mercado de trabajo, que es similar al año 2016. La cantidad de puestos de trabajo se ha incrementado en 40.000 a nivel nacional en el año 23, y también la tasa de empleo está en niveles equivalentes al 2017, y por otro lado la informalidad ha caído 3,5 puntos promedio nacional. Ese es un dato valioso porque entre el 17 y el 19 estaban 25%, ahora están 21,5%. O sea que ese crecimiento del empleo también hay que reconocer que tiene un componente formal que yo valoro mucho porque tiene que ver con derechos, tiene que ver con el derecho a la jubilación, tiene que ver con el derecho al seguro de paro, al subsidio por enfermedad, es una señal positiva. En materia de seguros de paro también, el cierre del año 23 establece un promedio de 43.000 trabajadores por mes en seguro de paro, es el más bajo desde el 2017, también es importante en ese sentido, y la tasa de desempleo está en el orden del 8,2, que es menor a la del 2019. Por supuesto, como dije al principio, no es lo mismo el desempleo global nacional que en cada departamento. Por ejemplo, Paysandú hoy está, de acuerdo al último dato, en 10,3, es un poco por encima de lo que es la tasa de desempleo a nivel nacional. De todas maneras, viene mostrando una cierta recuperación y que tiene que ver también con el freno de ese proceso tan difícil que ustedes vivieron, y todo el litoral, pero no solo, particularmente el litoral, pero también el resto del país, de los problemas de competitividad de precios con Argentina, que llevó a una caída de la actividad comercial y de la afectación de los puestos de trabajo, sin duda. O sea que uno tiene que reconocer que también hay otros problemas, como por ejemplo el desempleo juvenil, que sigue siendo muy alto. Es un problema estructural que tiene el país, contra el que hay que seguir trabajando. Sigue habiendo una brecha de género en los datos laborales, o sea que hay tareas para hacer. Por eso yo siempre evito hablar de satisfacción, porque la satisfacción da la sensación de que está resuelto. No, yo creo que estamos contentos, los datos son alentadores, el empleo ha mejorado, y ha mejorado bien con respecto a los datos que teníamos cuando nos tocó arrancar, a pesar de la pandemia, de la sequía del año pasado, de los fenómenos como los que recién mencionaba vinculados con la relación con Argentina, pero hay que seguir trabajando. Y en materia de salario, esa problemática del departamento de Paysandú también es similar con los departamentos vecinos con la situación de frontera. Sí, claramente, toda la franja litoral tiene tasas de desempleo que son más altas que el promedio nacional. Yo te diría que incluso algunos departamentos como Río Negro y Salto están más arriba que Paysandú en desempleo en este momento. Hay vaivenes, hay que tomar los datos con cuidado, porque los cambios de mes a mes, hay un tema de representatividad de la muestra, de cómo calcularlo, pero en el acumulado claramente tenemos un poquito más, pero menos que antes. O sea, yo creo que lo importante es ver la tendencia. Hace 2 meses que asumió el nuevo gobierno argentino. ¿Ya les permitió sacar algún número, justamente
ese margen? Yo lo que uno ve es algo que es un poco el reflejo de la actitud de los ciudadanos, más allá de que los precios también han cambiado y que ha habido una brecha de precios menor que la que teníamos hasta ahora, también hay como una señal que los ciudadanos uruguayos están asumiendo que ya el tema de ir a Buenos Aires o ir a cruzar el charco, ir enfrente a comprar todo, ya no es un negocio como el que era. Y yo espero que eso se consolide y se reafirme en los próximos meses. ¿Podemos hablar entonces de una lenta recuperación de los departamentos limítrofes entonces? Yo creo que en ese sentido está bien lo que preguntás. Esto no significa que lo que ocurrió ya está recuperado, ¿no? Yo creo que hay que seguir acompañando y tratando de apoyar dentro de lo posible lo que es un proceso de recuperación comercial y laboral y productiva que obviamente a todos nos interesa, ¿no? ¿Y en materia de salarios? Sí, en materia de salarios claramente ha habido, debido en parte a los acuerdos salariales que se acordaron en la 10ª ronda que tuvimos el año pasado, y por otro lado el acuerdo que tuvimos con los funcionarios públicos hace 2 años, y además el freno de la inflación, la caída de la inflación. Hoy tenemos un promedio del salario real que está por encima del salario real de 2019. Es un dato muy positivo porque habla de que aquello que nosotros comprometimos cuando empezó el gobierno y tuvimos que asumir que iba a haber una caída del salario real, que la hubo en el 2020 en virtud de la situación de la pandemia, también dijimos que cuando la economía se recuperara iba a haber recuperación del salario real. Y hoy podemos decir con orgullo que cumplimos con esa palabra, que hoy el salario real del Uruguay promedio está por encima del 2019. Digo promedio porque obviamente en esto hay diversidades, pero el propio Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, que nadie puede sospechar que sea a favor del gobierno, acaba de publicar un informe que dice, y yo le reconozco además la honestidad para plantearlo, de que del 100% de los trabajadores que pactan su salario en los consejos de salario, que son como 800.000, el 60% va a terminar el periodo de gobierno volviendo al nivel adquisitivo que tenía en el 2019, y el 40% restante va a estar por encima del 2019. O sea que estamos hablando de una recuperación efectiva, real, y los públicos, más allá de cierta discusión que tuvimos por el aumento de enero, ya habían recuperado el poder adquisitivo del salario a mitad del año pasado, y estamos hablando de que con el aumento nuevo estamos hablando de 2 puntos arriba del 2019. Volviendo al tema de la situación de los departamentos limítrofes, se establecieron una serie de beneficios, sobre todo para las empresas, para la contratación de gente, sobre todo de determinadas características. ¿Hay una evaluación de realmente qué impacto tuvieron esas medidas, si realmente el comerciante, el comercio y la industria se acogieron debidamente a esos beneficios? Sí, a ver, lo primero que yo tengo que reconocer es que una de las medidas que se impulsó con el afán de ayudar era difícil que tuviera un impacto fuerte porque implicaba contratación de nuevos trabajadores, en un contexto donde al revés, lo que había era una restricción. Después sí, con respecto al apoyo con seguros de paro, y eso hay que decir que se hizo todo lo posible. Sabemos que además hay otros beneficios desde el Ministerio de Economía, y recibimos en estas horas una carta de CEDU, o sea, de la Confederación Empresarial que agrupa a los centros comerciales, particularmente del litoral, pidiendo una continuidad de las medidas. Este es un tema que obviamente trasciende al Ministerio de Trabajo en cuanto a que supone una decisión a nivel gobierno en general, pero puedo adelantar una opinión en el sentido de que hay que hacer un esfuerzo por ayudar con la red de sostén un poco más, porque las cosas no cambian de un día para el otro, ni se recuperan de un día para el otro. Entonces vamos a ver todo lo que se puede hacer. No es fácil, yo sé que hoy las cuentas públicas tienen algunas limitaciones, pero es importante recordar que tenemos ahí un asunto, ¿no? Respecto a la reforma de la seguridad social, es el objetivo usted de debate, las firmas que se van juntando. Usted sabe que es un año en el cual se va a intensificar mucho esta temática, en lo que da la sensación de ser el plebiscito más importante que se va a poner a consideración, tal vez también en octubre, ¿no? Vamos a ver, todavía no tenemos hoy, hay un proceso de recolección de firmas. El
día el Parlamento nos convocó para explicar el impacto que tendría la aprobación de ese plebiscito, y la verdad que estamos muy preocupados. Yo lo tengo que decir por responsabilidad. Acá hay una propuesta que realmente a mí siempre me sorprendió desde que se votó en el PIT-CNT y empezaron a empujarla. Porque una cosa es estar en contra de algunas cosas de la reforma de seguridad social y otra cosa es una propuesta que en caso de aprobarse dinamita el sistema de seguridad social, genera un impacto de aumento del déficit brutal. Para decirlo más claro, y esto no lo digo yo, sino que lo dicen los técnicos del Banco de Previsión Social que estudiaron los temas, pero también lo dicen un número muy importante de economistas, incluso de economistas que no son de los partidos de la coalición, que están diciendo que esto da marcha atrás, o mejor dicho, empeora de manera muy grave la situación preexistente. Es decir, ¿cuál es la situación preexistente? El sistema de seguridad social, por razones muy conocidas, demográficas, tiene un proceso de déficit creciente desde hace muchos años, que incluso implica que en este momento, en el Uruguay, implica que 7 puntos del IVA se usan para pagar el déficit de la seguridad social. Entonces, por eso se impulsó la reforma que se votó el año pasado en el Parlamento. Esa reforma buscó una serie de equilibrios, y quiero decir también todos los partidos, los que estamos en el gobierno y el que está en la oposición, dijimos en la campaña electoral del 2019 que había que hacer una reforma de la seguridad social para mejorar la sostenibilidad. Y todos sabemos, lo dijo incluso el expresidente Mujica, que los uruguayos vamos a tener que trabajar más, es decir, con más edad en el futuro. Y buscamos la manera de hacer una cosa gradual. O sea, por ejemplo, fijar en la Constitución la edad de 60 años como edad de jubilación, primero que no lo hace ningún país del mundo, porque esa es una variable que hay que justamente tenerla en consideración, porque si tú aumentás la expectativa de vida, significa que a determinada edad tenés por delante mucho más tiempo vital, y por lo tanto, si anclás la edad de retiro mínima, el problema que vas a tener es que cada vez vas a tener más déficit. De hecho, para que tengan una idea, los 60 años se fijaron en Uruguay hace 100 años, o sea, hace un siglo. Y en esa época la gente tenía una expectativa de vida de 63, 64 años. O sea que en aquel entonces la gente se jubilaba, cobraba la jubilación 3 o 4 años y se moría. Ahora, a los 60 años, vos tenés una expectativa de vida de 20 y pico, y algunos más de 20, 25 años. Entonces, si además